Donald Trump anunciaba su Liberation Day, que más bien de cara a nosotros y a nosotras y a todo el resto del mundo es un Destruction Day. Vamos a ver cómo lo anunciaba Donald Trump. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. They rip us off. It's so sad to say. Dice que es que Estados Unidos, no sé si habéis atendido a esto, ha sido un país saqueado, violado, expoliado por el resto de países, por todos, amigos y enemigos, claro que sí, por eso ha sacado la cabeza a Estados Unidos como la ha sacado, porque nos hemos dedicado a expoliarla y a robarla durante tantos años. Ay, si es que se cree el ladrón. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%, but we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. So we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. Sí, empezaba, como decíamos, el Liberation Day Donald Trump, donde pues ya se han ido desgranando, como decimos, esos aranceles que ha ido poniendo a los diferentes países y a las diferentes regiones. Aquí, resumidamente, ayer anunciaba su plan. Trump ha impuesto aranceles de un 20% para todas las importaciones procedentes de la Unión Europea y un 10% para todo aquel país que importe algo a Estados Unidos, porque es que les gusta mucho el mercado hasta que no les salen las cuentas. Es decir, si hay un país en la Unión Europea capaz de producir, por ejemplo, coches más baratos y mejores y que los estadounidenses quieren comprar antes que los propios coches americanos, en lugar de mejorar los coches americanos, ¿verdad? Que es lo que diría su querido mercado, ¿qué hacen? ¿Poner aranceles? Pues claro que sí, hombre, por supuesto. Es que así nos gusta a todos. Así nos gusta a todos la mano invisible del mercado. Como decimos, Donald Trump pues hizo una performance a su altura mostrando una tabla donde se detallan todos los porcentajes de aranceles que va a imponer a los distintos territorios. Para China un 34%, para Japón un 24%, para India un 26%, Reino Unido un 10%. En el caso de Vietnam, un 46%, Taiwán un 42%, que decís, ¿es aliado? De hecho, uno de los principales aliados de Taiwán en cuanto a ese conflicto con China es Estados Unidos. Sí, pero todo esto se ciñe un poco a si tienen una industria que Estados Unidos quiere potenciar. Por ejemplo, mucha gente preguntaba hoy por qué le había puesto tanto arancel a Suecia. Y es que Suecia es importante en la industria farmacéutica y que quiere potenciar Trump, la industria farmacéutica estadounidense. Taiwán, en los semiconductores, que quiere hacer Donald Trump, que se compren los producidos en Estados Unidos, que ahora mismo son más caros y peores, y por eso se compran menos. Seguimos con Tailandia un 36%, Camboya un 49%, entre muchos otros. En una tabla aparece un arancel del 10% para Ucrania, pero no hay para Rusia, tampoco aparecen México y Canadá. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un régimen de aranceles concreto para cada uno. Ya tenían, antes de este Liberation Day, aranceles. La administración Trump ha confirmado que será a la medianoche del próximo 5 de abril cuando entren en vigor este fin de semana los aranceles de un 10% para cualquier importación, y la medianoche del 9 de abril cuando entre en juego la tarifa personalizada para cada territorio, para que luego digan que no saben los países, pues se los ha aprendido a base de aranceles. Por otro lado, el producto que tendrá un arancel específico y diferente al resto será el automóvil. Todos los coches y sus componentes sufrirán un arancel del 25%. De hecho, he escuchado esta mañana en la radio que a Tesla esto ya le había afectado y había bajado su valor entre un 6 y un 7%. Luego hablaremos también de en qué situación deja esto a Elon Musk. Todos los coches, como decía, y sus componentes sufrirán un arancel del 25%. Para España, esto supone un sobrecoste sobre los 1.000 millones que exportamos de materiales y piezas de vehículos, un castigo que se traduce en nada más y nada menos que 250 millones. El republicano ha asegurado que con todos los aranceles impuestos se van a recaudar, dice, billones y billones de dólares que serán usados para bajar impuestos y saldar deuda, entre otras cosas. Vamos a hacer, ha dicho, América más grande que nunca. Va a ser la época dorada de Estados Unidos, estando al frente
no nos extraña porque al todo lo dorado le gusta muchísimo. Ha asegurado desde los jardines de la Casa Blanca, el líder del Ejecutivo americano ha cargado contra muchos territorios, entre ellos la Unión Europea, que, dice, creaban barreras arancelarias que han perjudicado a la industria americana y han dejado los productos del país, dice, en desventaja. El presidente americano, además, por supuesto, ha aprovechado este acto para cargar contra Biden con ataques por su edad y su condición física, porque la verdad que está como una rosa, claro que sí, y de la cabeza, vamos, estupendamente. Ha dado voz a algunos trabajadores de sectores y ha utilizado su altavoz para cargar contra muchos territorios que, dice, se han aprovechado de Estados Unidos, ¿no? Es curioso porque este es su discurso, el Europa nos roba, todo el mundo nos roba, por eso estamos tan mal, porque todo el mundo nos roba, la culpa siempre de los otros, por supuesto. Como decimos, España ha preparado su respuesta para esos aranceles de Trump. Hace como media hora ha empezado a comparecer Pedro Sánchez y ha presentado, primero, para empezar, y ahora vemos lo que ha dicho a posteriori, la campaña Compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Ojo que se viene respuesta tibia, porque a todo esto von der Leyen ha dicho que no va a tolerar esos aranceles de Trump, que va a haber una respuesta, pero que por supuesto siempre con el diálogo con Estados Unidos. No vaya a ser que nos lo ganemos de enemigo, como si no fuera nuestro enemigo ya. Vamos a ver, cómo decimos, esa campaña y luego también lo que ha dicho Pedro Sánchez que va a hacer para combatir estos aranceles anunciados por Donald Trump. Pues escuchamos ahora. Esto es España, un gran país. Hoy, el motor económico de la Unión Europea. Un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Porque aquí sabemos lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir vendiendo nuestros productos, nuestro sabor, nuestra moda, nuestra tecnología, nuestra calidad, nuestros servicios. Vamos a seguir exportando a todo el mundo lo que hoy es España, una manera muy especial de hacer las cosas, la nuestra. Lo que no vamos a vender nunca son nuestros valores, ni nuestros principios. Todo lo demás que seamos capaces de hacer, por supuesto que sí. Nuestros valores no están en venta, nuestros productos, sí. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro es la nueva campaña. ¿Y qué quería decir Pedro Sánchez con todo esto? Pues básicamente lo que llevamos diciendo y lo que llevan diciendo muchísimos expertos durante meses. Hay que buscar otros aliados. Hemos basado todo en Estados Unidos y ahora que ha llegado Donald Trump no sabemos cómo reaccionar. Por ejemplo, estoy pensando en la industria del automóvil, que evidentemente, sobre todo la industria de los componentes, puede ayudar a otros sectores en los que Europa va a invertir durante los próximos años muchos recursos económicos. Y al mismo tiempo vamos a ayudar a nuestras empresas a encontrar nuevos mercados y a ampliar sus exportaciones. Primero lo vamos a hacer con 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación. En segundo lugar, lo vamos a hacer con 500 millones de euros para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, que es, creo que, uno de los elementos de mayor orgullo que podemos tener durante estos últimos 7 años, ver cómo la PYME se ha internacionalizado, ha buscado mercado fuera de nuestras fronteras. Y tercero, un plan específico del ICEX que va a ayudar a los sectores afectados por el nuevo escenario comercial a afianzar su posición en Estados Unidos, porque queremos mantener nuestra presencia en Estados Unidos y acceder a nuevos mercados. Como decimos, esta es la explicación un poco de Pedro Sánchez, acceder a todos los mercados, pero por supuesto no dejar de lado a Estados Unidos. No vaya a ser que Trump se enfade más y nos ponga más arancel. Con las dudas que preguntabais por ahí, ¿no? Decíais, pero son del 20, no dijo anoche que eran del 10. No, el 10% son los genéricos, es decir, todos los países, todo el mundo va a tener un 10%. Pero luego, dependiendo de la zona, tienes más o menos. En este caso, por ejemplo, Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, tiene un 10%, pero el resto de la Unión Europea tiene un 20%. Esto es importante porque, como decimos, lo ha hecho todo muy personalizado. Ahora nos lo explicará mejor Eduardo Garzón con esos porcentajes, pero luego ni todos tienen un 10%, ni todos tienen un 20%. Hay países, de hecho, que tienen más de ese 20%. Ahora, como decimos, lo desarrollaremos más a fondo con Eduardo Garzón, pero bueno, en este tono un poco descafeinado, un poco como el que ha utilizado Ursula von der Leyen, es en el que ha salido Pedro Sánchez a explicar básicamente qué van a hacer.
con esta decisión de Donald Trump, se aleja del tono duro y confrontativo para con Donald Trump y entra un poco en él. No se preocupen empresas, vamos a garantizar por supuesto que las empresas estén bien, ¿verdad? Los ciudadanos, no por las empresas, ya sabéis que siempre por delante, y vamos a ayudaros a buscar nuevos mercados. Como decimos, ha habido alguna otra declaración que os voy a poner por aquí. Por ejemplo, en lo que sí ha llevado la contraria a Donald Trump es en este discurso que se cae por sí solo y que ahora desgranaremos también con Eduardo Garzón, es que Europa nos roba, Europa nos está poniendo un 39% y nosotros solo estamos intentando responder, ¿no?, a ese, ¿cómo decirlo?, a ese ataque de la Unión Europea. Porque no es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. No es cierto. De hecho, si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%, dependiendo de los casos. Por tanto, no es el 39%, es del entorno del 3%. Y no es verdad que nuestra relación comercial esté desequilibrada. No hablo de España, que lo saben ustedes mucho mejor que yo. La balanza comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en bienes y en servicios está prácticamente a la par. Los aranceles anunciados por el presidente Trump, por tanto, no son recíprocos. Su supuesta reciprocidad, a mi juicio, es solo una excusa para castigar países, aplicar un proteccionismo estéril y recaudar para tratar de mitigar el déficit que está causando una política fiscal, a mi juicio, más que cuestionable. Su supuesta reciprocidad es una excusa, dice Pedro Sánchez. Hay que recordar que no todos los partidos políticos están unidos para atacar a Trump. Para atacar a Trump no, para responder a este ataque que le ha hecho directamente a España, menos Abascal, que sí que defiende a Donald Trump. De hecho, hoy Abascal ha puesto un tuit criticando a la Unión Europea, a von der Leyen y a que busquemos acuerdos con China, cuando cómo no vamos a buscar acuerdos con otros países si es que Estados Unidos te está poniendo imposible los acuerdos. Bueno, ese es Abascal, pero claro, es difícil defender ciertas posiciones si has estado oliéndole el culo a Trump hasta ayer. Como decimos, Abascal defiende a Donald Trump y hoy ha estado tuiteando desde pronto, cosa bastante curiosa. Dice Abascal que entiende y respeta los aranceles de Trump a los productos europeos. Por favor, grabaos esto para cuando cueste más el aceite, para cuando cueste más el vino, para cuando cuesten más los coches. Abascal entiende y respeta los aranceles de Trump a los productos europeos. Dice que comprende que el presidente de Estados Unidos defienda los intereses de su nación aunque vayan en contra de los nuestros, porque claro, ya sabemos que las extremas derechas de todo el mundo se ponen mucha pasta y se dan mucho espacio unas a otras. ¿Y cómo vas a llevar ahora la contraria a Donald Trump, que ha sido el que te ha internacionalizado? Pues claro, no puedes. ¿Por qué? Porque estás atado de pies y manos. Como decíamos, no toda la extrema derecha, porque el que está muy enfadado es Federico Jiménez Los Santos, que otro que se ha caído del guindo. Me hace mucha gracia esto, ¿no? Me hacía gracia ayer cuando Revilla decía que había sido un golpe terrible para él, que el rey Juan Carlos hubiera robado, ni que fuera Borbón, ¿verdad? Ni que viniera de un linaje que se ha dedicado a saquear a los ciudadanos durante siglos. Madre mía, qué sorpresa se llevó Revilla. Pues igual que la sorpresa que se ha llevado una parte de la extrema derecha con el que antes era su ídolo, Donald Trump, y al que ahora llaman delirio socialista. Lo llama Los Santos. Decidme si es o no para reírse. Son malos, dijo Trump. Pero aclaró: amigos y enemigos nos han estafado durante no sé cuantísimos años. Esto, nos han estafado, quiere decir que han vendido en Estados Unidos, porque los estadounidenses han comprado productos más baratos que los que producía Estados Unidos. Es decir, que los americanos, como cualquier hijo de vecino, si encuentran entre dos productos, el de casa que vale 20 y el de fuera, que es como el de casa, vale 10, pues naturalmente compran el que vale 10. Pero eso lo han hecho todos los países en todos los tiempos. ¿Por qué qué tienen de malo los aranceles? Aranceles tienen de malo que se pierde dinero en la intermediación, porque significa un impuesto. ¿Qué sucede con Europa? Lo decía la SEIS y lo diré toda la vida. Las regulaciones de Bruselas que machacan el campo, toda esa agenda ecologista, econazi y ecoestúpida, es lo que verdaderamente lastra la economía europea. Y mientras no acabemos con las malditas regulaciones, que son una exageración ecologista disparatada,
y que lleva a la gente a creer en mamarrachadas como la del cambio climático. Claro, es que esto le pasa a una parte de la extrema derecha, ¿no? Que llevan diciendo que hay que quitar todas las trabas burocráticas y ahora viene Trump, que supuestamente era nuestro salvador, el salvador de la extrema derecha, el trumpismo, cómo les jode a la izquierda el trumpismo, y de repente va a ser el que más trabas burocráticas pone al mercado. Y claro, es que te ves en esta tesitura, ¿no? De tener que comparar a Trump con la Agenda 2030 y como esa agenda climática malvada que ellos critican, cuando es justamente lo contrario. Si cambiara el clima no hay nada que hacer. El ser humano, digan lo que digan, no tiene ninguna capacidad de alterar eso. Pero a partir de ahí se ha instaurado una dictadura sandía, verde por fuera, roja por dentro, que ha dejado la economía europea muerta. Verde por fuera, roja por dentro. No es que esté bien o mal, es que no está. Y sin embargo, toda esta burocracia de las sanguijuelas de Bruselas, pues es lo que está, digamos, castigando más. ¿Quién sale perdiendo en Estados Unidos? Los ciudadanos estadounidenses. La cesta de la compra subirá, porque si la gente compraba cosas de fuera, es porque las de casa estaban caras, o eran peores, o se habían alterado. Cuando Estados Unidos se exportaba más coches porque hacía mejores coches a buen precio, los exportaba en todo el mundo. ¿Y eso qué era? Que los carroñeros extranjeros, los infames descuideros, ladrones, atracadores, estafadores por vender un producto en un estado legalmente. Pues entonces, ¿qué serán los Estados Unidos? Pero es el delirio socialista de un psicópata narcisista que no tenía nada preparado. El delirio socialista, ¿eh? Fíjate cómo te van colando que Trump es Pedro Sánchez ahora, ¿eh? Y que además va a cambiar. O sea, aquí va a haber Festival de Eurovisión Trump, pues prácticamente todas las semanas. Porque ayer lo que exhibió es un discurso típicamente mussoliniano, absolutamente xenófobo, pero hasta extremos delirantes, en una nación compuesta de migrantes. Pero es socialista, es mussoliniano. Meloni es más mussoliniana porque Meloni ha tenido palabras buenas para con Mussolini. No sé, yo creo que tienen mucho lío y que no se aclaran ni ellos. ¿En base a qué, no? Se ha basado Donald Trump para establecer a unos aranceles y a otros otros. Y sobre todo, la gran pregunta, ¿cómo va a afectar en este caso a España? Si se llegan a poner en vigor, que insiste mucho Edu e insisten otros expertos en economía, que es que Trump ya ha hecho esto antes. Trump ya ha utilizado esta doctrina del shock para asustar y conseguir un negocio mejor para Estados Unidos, y no podemos descartar que esta sea pues otra un poquito de sus trampas. Pero no quiero dejar de comentar una noticia que he visto hoy y que creo que después de tanto desasosiego, ¿verdad?, de tanta incertidumbre, pues os pueda arrojar un poquito de luz, porque hay que ver el vaso aquí siempre medio lleno, como diría Miguel Ángel Rodríguez. Trump comunica a su círculo que Musk abandonará pronto su rol en el gobierno, según la revista Político. Ojo lo que adelanta en esta revista, lo cuentan en medios españoles también. El papel de Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, recordemos que se lo ha creado para él, puede estar llegando ya a su fin. Según ha informado en exclusiva Político, claro, como ya ha despedido a todo el mundo, y han confirmado después otros medios, Donald Trump habría comunicado a su círculo íntimo que el hombre más rico del mundo abandonará su rol como empleado especial del gobierno, una posición que le ha evitado hacer públicos sus conflictos de interés al no tener que pasar por el Senado para confirmar ese cargo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha negado la noticia, asegurando que esta primicia es basura, pues Musk y Trump, dicen, han declarado públicamente que Elon dejará el servicio público como empleado especial del gobierno cuando complete su trabajo en este departamento. El medio estadounidense cita a 3 fuentes anónimas cercanas a Trump y asegura que la decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo con Elon Musk. Político la relaciona con la contundente derrota en las elecciones al Tribunal Supremo de Wisconsin del juez al que el consejero delegado de Tesla había apoyado con donaciones de 25 millones de dólares y sorteando cheques de 1 millón entre sus votantes. El magnate, que impulsó la candidatura de Trump en noviembre, podría haberse vuelto un lastre político para la administración, y este último episodio lo ejemplifica. Es la noticia que habréis visto en otros medios estos días del juez al que Elon Musk donó 25 millones pierde las elecciones al Tribunal Supremo de Wisconsin. Pero la decisión, meditada desde antes, también llega después de enfrentamientos entre varios miembros del gabinete e Elon Musk, que en los últimos 2 meses ha ordenado recortes
recortes en agencias de todos los departamentos, en muchas ocasiones sin un plan, miran, eso se parece un poco a Donald Trump, ni la confirmación de los secretarios de quienes dependen dichos organismos. Un ejemplo de ello es el desmantelamiento de USAID, que provocó una riña con el secretario de Estado Marco Rubio en una reunión de gabinete el mes pasado. Los demócratas han encontrado en Musk a un antagonista, el villano perfecto para movilizar a sus bases, y eso pone en peligro la ajustada mayoría de los republicanos en las dos cámaras del Congreso, que se someterá a votación de nuevo el año que viene. También el activismo ha puesto en él la diana, como demuestran los carteles alzados en las protestas y el vandalismo contra los coches y concesionarios de Tesla, que la administración ya investiga como actos terroristas. Os recuerdo, por cierto, que en el canal de YouTube tenemos un vídeo sobre esto, sobre esos actos contra fábricas de Tesla, esa campaña también en Reino Unido contra Tesla con carteles en las marquesinas de los autobuses, muy divertida. Trump ha defendido públicamente sus recortes de programas sociales y los despidos masivos de funcionarios, una función que desde el día que creó el DOGE dijo que tendría fecha de caducidad. Bueno, claro, como lo decíamos antes, si despides a todo el mundo, pues cómo no, ¿no? La decisión habría sido tomada entre ambos hombres. Las controversias de Musk, incluido su saludo nazi el día de la investidura de Trump y su apoyo a la extrema derecha europea, han desplomado las ventas de Tesla. Lo explicaba antes Eduardo Garzón, casi un 30% desde que empezó a formar parte del gobierno de Trump, un 6% solo de ayer a hoy con ese anuncio de aranceles, entre otras cosas, a el departamento automovilístico. La politización de la marca, así como el aumento de competencia en el sector del coche eléctrico, ha llevado a una caída interanual del 13% en las ventas del primer trimestre, pero también se ha desplomado su valor en bolsa en casi un 50% desde que Trump llegó al poder. Poco después de conocerse la noticia de su posible salida de la Casa Blanca, las acciones de la compañía han rebotado al alza. Musk no solo ha encontrado oposición entre los demócratas, sino también en el sector nacional populista del trumpismo. El ex asesor de Trump, Steve Bannon, uno de los ideólogos de la corriente Make America Great Again, lo ha criticado desde el mismo día que llegó a la administración. En su podcast War Room declaró abiertamente la guerra al magnate y dijo textualmente: "Me propuse como algo personal acabar con él. Antes estaba dispuesto a tolerarlo porque ponía dinero, ya no", señaló antes de la investidura de Donald Trump. En esa ocasión, Bannon criticó la defensa que hizo Musk de los visados H-1B para trabajadores cualificados, de los que dependen las tecnológicas para atraer fuerza laboral barata y competente del extranjero. Los comentarios de Musk defendiendo esos visados se consideró como una traición al espíritu del movimiento que busca priorizar el trabajo estadounidense y blanco. Bannon denunció a los oligarcas de las grandes tecnológicas y dijo que el programa de visados a trabajadores cualificados era una total y completa estafa que supone, decía, una amenaza para la civilización occidental. Desde esa disputa, en la que tachó a Elon Musk de ser un tipo verdaderamente malvado, decía, Bannon y otros miembros de la ultraderecha, como la activista Laura Loomer, no han escondido su rechazo al magnate. El cargo de Musk como empleado especial del gobierno le exime de notificar ante el Senado su patrimonio durante un periodo de 130 días, que expirará a principios del mes de junio. Tras una reunión de gabinete el 6 de marzo, Trump comunicó a sus secretarios que les iba a dar la autoridad de los recortes, relegando a Musk a un papel de apoyo. Fue ahí cuando aseguró que el desmantelamiento de la administración la iba a realizar con un bisturí en vez de con un hacha, entre elogios al papel de Musk, que dice ha sido un éxito increíble. Así que ya veremos si, como dice esa revista y como augura esa política, con 3 personas anónimas colaborando, Musk tiene una salida rápida y pronta del círculo de Donald Trump y de ese departamento, o no. Próximamente lo hablaremos.